Muy buenas tardes a todos y todas, después que llevamos ya casi un ratote conversando, ¿eh? Ya la mitad de la clase, dialogando sobre temas actuales, pero bueno, vamos un rato a la clase, vamos ya a la clase, vamos a, a conversar. Espero que hayan podido leer, si no el texto completo, por lo menos gran parte del texto. Es un texto muy bonito, es un texto muy diferente a lo que han leído hasta ahora, que ya incluso nos empieza a marcar pautas que les voy a ir comentando sobre lo que vamos a ver después en la tercera unidad. Ya estamos acabando la segunda unidad, ¿eh? Y yo no les he puesto los exámenes. Porque después vamos a positivismo y después vamos a ver pensamiento jurídico crítico. Entonces, este texto, por ejemplo, si ustedes lo ven analíticamente, si analizan los dos textos, el de Tamayo y el de Alejandro Rosillo, eh, sí, estoy muy bien, gracias, querido Abel. Em, Van a ver cómo tienen posiciones epistémicas muy diferentes realmente los autores, desde dónde se ubican para hacer sus análisis, qué aparatos teóricos usan. Y ahí se puede ver muy claro, por ejemplo, si pudieron leer un poquito, díganme la verdad, no les voy a estar preguntando nada directamente ni nada. Yo Sí, sí, maestra. maestra. Qué qué bueno, porque justamente tienen grandes diferencias desde el punto de vista de la construcción del conocimiento filosófico. Y los dos textos son muy buenos. Rolando Tamayo y Salmorán hace un análisis incluso histórico, teorético, ¿no? De la construcción del conocimiento jurídico del medioevo, y Alejandro Rocío te hace un análisis de una construcción de un conocimiento jurídico específico en el mundo al inicio de la modernidad, ¿no? Entonces es muy interesante, muy bonito poder que se den cuenta que hay dos posiciones epistémicas muy claras. Una, que le interesa más cómo se ve el conocimiento, en el caso de Tamayo, una filosofía más racionalista, ¿no? Donde lo que le interesa es el razonamiento analítico de lo que decían, cómo construían el conocimiento. Es una cosa más abstracta, ¿se dan cuenta? Más abstracta no, abstracta, que no es tan concreta, apenas enuncia ahí momentos históricos, Tamayo no los profundiza, y sus categorías de análisis todas son en función de la más de la metodología más que de la epistemología, y de qué tipo de conceptos se construye. Entonces, eso es un tipo de filosofía que se llama filosofía analítica. Analítica porque está basada en la razón y está basada en un proceso analítico mental de razonamientos y de deducciones, inferencias y construcciones, etcétera, de hipótesis, deducciones, etcétera. En el caso de Alejandro Rosillo es muy diferente el tema. Alejandro usa un pasaje histórico que es la modernidad temprana, ahorita yo voy a explicar todos algunos elementos ahí, y a partir de ahí dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la construcción crítica? En este caso de un concepto específico que tiene que ver con los derechos de los indios, los derechos humanos, visto desde esa época en los derechos de los indios. Y justo usa unos aparatos analíticos, unas categorías analíticas que es la perspectiva de las víctimas. Después, la perspectiva de las víctimas es el fundamento de los derechos humanos, pero en el fundamento está hablando de dos elementos importantes. Hay una resignificación del derecho natural. ¿Qué cosa es el derecho natural que usa Bartolomé de Las Casas y cómo lo usa? Entonces, y él no está haciendo la descripción de un problema, no está describiendo lo que pasó, está a partir de lo que pasó y de los escritos de Bartolomé, de Alonso de la Veracruz, de Vasco de Quiroga, está haciendo una deducción no tan analítica, sino muy ubicada de una perspectiva crítica. Entonces dice, ese naturalismo tiene otra dimensión, y también eso es una interpretación de Alejandro. Y la otra parte es desde la alteridad, ¿no? Ese naturalismo tiene otra dimensión, que es la dimensión de lo que él llama el sentido objetivo y subjetivo del naturalismo, que no solo es objetivo, sino también es subjetivo, resignificando toda la teoría de Santo Tomás, de San Agustín, etcétera,
Y después dice, también tiene una dimensión subjetiva. Y ahí en esa dimensión subjetiva nos aporta todos los conceptos estos de persona, de ser persona, vinculada a la dignidad humana, que son tan bien articulados, muy bien argumentados filosóficamente para poder entender qué está pensando Bartolomé de las Casas. Y después dice, y después el otro componente es los derechos naturales como alteridad, ¿no? Toda la teoría del otro. Entonces, esto son todas posiciones desde el punto de vista de categorías críticas, del pensamiento crítico en general, no solamente el jurídico, para decir, aquí hay una visión de alteridad, de la otredad, y qué significa la visión del dominador y la visión del que no es que resiste, ¿no? Después, posteriormente, nos usa todo el tema de la humanidad del indio, que es otra categoría. Él le pone nombre a esas categorías, pero a la vez lo que está diciendo es, mire, nos está diciendo, uno, que hay que entender la historia y la construcción del conocimiento desde la materialidad. Esa es la perspectiva de las víctimas, es la materialidad. ¿Qué cosa es la materialidad? Entender los procesos no solo como hechos empíricos y experimentales, sino también como contradicciones y luchas de grupos en ámbitos de dominación. Entender la materialidad que viene de ese materialismo histórico, dialéctico, trabajado o expresado muy claramente desde el marxismo, no importa que no analicemos una fábrica o las situaciones salariales, no, la podemos ver expresamente en todos los procesos históricos, cómo se dan esas relaciones de contradicción dialéctica entre los grupos por un tema de dominación y qué implicaciones hay ahí. Ese es el punto es ese. Y entonces en esas contradicciones está todo el tema de la víctima, está todo el tema de una visión subjetiva del justnaturalismo, está todo el tema de la alteridad, y está todo el tema de la humanidad del indio, del ser humano, esa vinculación entre lo universal y lo particular. Todos somos seres humanos, pero nosotros tenemos como indios o indígenas una particularidad cultural e histórica que no estás teniendo en cuenta, ¿entiendes? El otro no está teniendo en cuenta. Entonces, a mí me parece lo importante aquí es que entendamos cómo un autor hace una interpretación racionalista, analítica, que te describe lo que hicieron determinados autores en un momento histórico, y otro hace una reinterpretación con otras categorías donde lo que le interesa denotar es las contradicciones, la dialéctica. Acuérdense que la dialéctica es contradicciones, no solo de dos elementos, sino de dos, tres elementos, cuatro. Cuando digo elementos, digo fenómenos, ¿no? Fenómenos, categorías, en un tiempo histórico determinado. Muy ubicado en ese tiempo histórico, no solo como contexto, sino como situación. ¿Qué pasa con las personas en ese momento? ¿Qué está pasando en el mundo, en la totalidad social? Y ese es el pensamiento crítico. Esa es la base del pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene como base, una de sus bases fundamentales es la materialidad. Y la otra base fundamental es el análisis un poco de totalidad social, ¿no? Contextos, situaciones de los grupos, contradicciones sociales, y a partir de ahí dar elementos para poder hacer conclusiones sobre un tema. En este caso, él habla de los derechos humanos de los indios. Y digo de los indios para usar sus términos, porque era como se usaba en esa época. Yo entiendo perfectamente que es un término que hoy se usa, que no se usa tanto porque es peyorativo, pero indígena también al final es un término construido por el opresor, ¿no? De las Indias, nos venían a ver como las Indias. Y usemos el término que usaban ellos, indios, que no es un tema peyorativo, es un tema contextual histórico, es no un tema, un término, que tiene que ver con que ellos pensaban que habían llegado a las Indias, ¿no? Evidentemente. Nuestros grupos originarios, nuestros aborígenes, eh, etcétera. Entonces, estoy dando una conclusión de la unidad. Empecé con la conclusión de la unidad esta. Que me gusta mucho la idea de que empiecen a contrastar estas posiciones de construcción de conocimiento jurídico, y les voy a decir por qué. No es no es porque tú en una demanda vas a usar la perspectiva de las víctimas, no.
nosotros podemos usar muchas categorías analíticas en las demandas, una demanda de amparo, en una sentencia, si somos jueces. No, 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 no. No, no vas a usar esa categoría analítica. Lo que vas a usar es la materialidad y las contradicciones de opresión. Eso es lo que tú vas a usar. Lo que tú puedes usar puede ser muy analítico, racionalista, o puede ser más bien crítico, y vas a tener en el centro, usando la razón, la materialidad, las contradicciones que hay en un proceso histórico, con un caso en específico, cómo saber que siempre hay opresión, por ejemplo, que hay ámbitos de desigualdad, que hay ámbitos de opresión, que vivimos en un sistema tan desigual y de opresión, que tú, si tú trabajas derechos humanos, si tú trabajas derecho civil, si tú trabajas derecho penal, tú sabes que puedes argumentar hasta cierto punto elementos contextuales, históricos, respecto al caso, tangenciales al caso, no toda la situación de México, tangenciales a tu caso, que te den esa posibilidad de materializarlo, de tener una materialidad de contradicciones dialécticas, donde tú puedas dar elementos. Ustedes me dirán, pero mira, ¿y cómo se aterriza eso? Pues si trabajas civil y estás trabajando familiar estás trabajando alimentos para niños, o hay muchas veces que hay casos de violencia intrafamiliar, violencia a menores, violencia de género, tengamos en cuenta estos elementos, tengamos en cuenta esos procesos de opresión que sabemos que ya están ahí, que existen. O, esa es la idea mía. La idea mía de esta clase es que la idea mía siempre de la clase es enseñarlos y enseñarles a argumentar filosóficamente, ¿no? Y no, aprender filosofía del derecho, pero la idea es que aprendas a argumentar. Y al final con estos textos lo que yo deseo es que aprendas a ubicarte epistémica y metodológicamente a un futuro que es un poco más lejano, que es construir otro tipo de práctica jurídica. Esa es la idea. Ojalá ustedes lleguen a ser legisladores, ojalá lleguen a ser jueces o legisladoras o juezas, que sería genial, a mí me encantaría. Y que esta semillita esté ahí y que ustedes sean capaces de decir dentro del ámbito de la legalidad, eh, construir argumentos que realmente vayan en contra de la opresión. Y eso es lo que hace el pensamiento crítico. El pensamiento crítico todo el tiempo lo que está intentando es construir argumentos, denotar contextos históricos, denotar situaciones históricas. Cuando digo situaciones y contextos son cosas diferentes, pero eso lo vamos a ver en la unidad 3, en la unidad 4, en su momento. Porque no es lo mismo el contexto es más macro, la situación es más individual, más personal, más grupal, ¿no? Eh, darnos cuenta de todos los factores de opresión que se están dando en ese caso, por ejemplo. Darnos cuenta, dar cuenta de eso, darse cuenta de qué es lo que está. Después de eso, hacer una traducción a lo jurídico en materia de derechos, eso es muy importante. Estoy hablando de un caso, pero el pensamiento crítico en general, estoy hablando de un caso y llevarlo al derecho, pero el pensamiento crítico en general hace esto y después trata de que toda su construcción de conocimiento trate de desmenuzar esos ámbitos de opresión y de aportar elementos para cambiar esos ámbitos de opresión. ¿Entienden? De dar elementos para cambiar los ámbitos de opresión. Y un poco, Alejandro Rosillo lo que hace es decirte que te está diciendo muchas cosas, no te está describiendo solo a Bartolomé, te está diciendo que la historia que nos han dado los derechos humanos no es tan real, que hay un posicionamiento crítico muy intenso, diferente, en otros momentos de la historia que no tienen que ver con la Revolución Francesa, ni tienen que ver con la Revolución Inglesa, ni con la independencia de los Estados Unidos históricamente, ni tienen que ver con las independencias de América Latina, que es muy anterior. Y es anterior, ¿y qué cosa es? Pues la modernidad, el periodo histórico de la modernidad, el comienzo de la modernidad como un periodo histórico, que es en el momento en que se globaliza el capitalismo. ¿Y por qué? Relaciones capitalistas o relaciones de este tipo de proletarios, donde ha habido desde la antigüedad, siempre hubo pequeñas entidades, incluso en Roma, la palabra proletari viene del latín, proletari, es el asalariado que vende su fuerza laboral. Siempre existió. Marx era un gran romanista, chicos y chicas. Marx era un gran romanista. Entonces, la palabra viene desde el latín.
y vende su fuerza laboral, que no tiene otra cosa, y que les trae plusvalor, que es decir, que tú vendes tu fuerza laboral en el mercado, en ese mercado hay un costo de esa fuerza laboral y un pago por ese tiempo laboral de trabajo, y en esa transacción lo que te traen es plusvalía. La persona a la que tú le vendes la fuerza laboral o al actor que tú le vendes al empleador siempre te trae plusvalor. Es decir, estamos hablando de temporalidad del trabajo y de productos del trabajo. Sobre todo porque, porque somos creativos, somos personas creativas. eh, Somos seres humanos, somos racionales y creativos. No solo somos racionales, también somos creativos. Y en esa creatividad aportamos más en el proceso de producción de lo que se nos paga. Aunque ustedes no lo crean, aportamos mucho en el proceso de producción que no se paga. Eso es parte del plusvalor y tiene que ver con el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no vamos a ver eso. Luego, entonces, em, pero los sistemas económicos preponderantes en cada periodo histórico, dígase, por ejemplo, Grecia y Roma esclavista, eran esclavistas, ese era el que movía todo el sistema económico, ¿no? Sistema también es un conjunto de elementos que mueve toda la economía de un periodo histórico y de un espacio determinado, ¿no? Espacio y tiempo. Es evidente que si tú haces un análisis histórico, Grecia y Roma eran los esclavistas, que el mundo feudal o lo que fue el feudalismo fue evidentemente el centro de Europa, aunque esto se expandió como su sistema económico, esa relación de vasallaje, de servidumbre, con respecto a los señores feudales, a los reyes primos interpares y a la iglesia, es una relación donde se ubicó mucho en el centro de Europa, en la Europa continental y en Inglaterra, y también la Europa continental se expandió hasta Rusia. Eso, y no podemos hablar igual de que esto fuera tan claro en la India, en China, no es igual. No, habría que estudiar específicamente esos contextos y pensarlos en sus momentos históricos. No podemos mundializarlo, no se mundializa ese proceso. Es allí en Europa, Eurasia, pero vista desde el punto de vista de lo que es hoy Europa, Europa Occidental, Europa del Este, hasta Rusia. Yo no podría afirmar que las sociedades, por ejemplo, en Mongolia, Afganistán, el Medio Oriente, fueron feudales. Eso no se puede afirmar así. De hecho, no, de hecho, no. Tendríamos que agarrar cada espacio en ese momento. Estamos hablando de lo que hemos visto en clase, del año 600 al año 1200, 1400. Entonces, no es posible afirmar eso. Pero sí en Europa, sí en la Europa occidental, en la Europa del Este, hasta Rusia, exactamente. Sobre todo Europa del Este y Rusia en la medida en que eso fue avanzando, ¿no? El sistema. Entonces, ¿qué pasa y qué va a pasar? Entonces, ¿y qué va a pasar en 1400? Justamente, después que 1400, 1500, siglo XVI, 1400, que es entre el siglo XV y el XVI, ¿no? Lo que está pasando, em, justamente, a ver, es siglo XIX, es 1800, en 1400, 1500, es siglo XIV, ¿no? Y 1600, no, estoy confundida, a ver, siempre me confundo, siempre tengo que rectificar. 1900 siglo XX, 1500 siglo XVI, ya, ya, 1500 siglo XVI. Yo siempre lo saco al revés. Si el siglo XX fue 1900, hay que, el siglo XVI, 1500. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos justamente cuando todo lo que vimos y leímos en Tamayo, todas esas categorías que leímos, incluso que los comentaristas hacen, todas esas categorías de construcción política que Tamayo dice, los comentaristas son la base de la ciencia moderna. Es lo que está diciendo, los juristas medievales, dice Tamayo, los juristas medievales construyen el conocimiento de una manera que son la base de la ciencia moderna, ¿se acuerda? Y después dice, además, esos son los glosadores, y después dice, y los posglosadores, los comentaristas, hacen base, lo dice por los métodos que usan, no solo el método de la glosa, sino toda la articulación de lo que construyeron, ¿no?
hipótesis, verificación, conclusiones. Entonces dice después, pero los posglosadores, los comentaristas, que son los comentaristas, lo que hacen es aplicar ya todo ese derecho de una manera ubicada muy claramente en la experiencia jurídica local, ¿no? De las comunidades, el derecho feudal. Ya, fíjense, los comentaristas no les interesa, le parece muy importante esa sistemática del corpus juris civilis, pero lo que hace, estoy hablando de Bartolo Sassoferrato, ya en el siglo XIII, sí, XIII y XIV. Bueno, Bartolo Sassoferrato no dura 2 siglos, pero 13 y yendo hacia el 14. 1200, 1300. Lo que hacen es, todas estas escuelas, es empezar a aplicar ese corpus juris civilis, pero como se dan cuenta que al final todas esas instituciones son importantes, toda esa teoría contractualista, etcétera, es muy importante, pero que no puedes aplicar a pie de la letra todo porque realmente la realidad del centro de Europa es diferente. Han pasado ya, ¿cuántos? Han pasado ya 1200 años. 1200, 1400 años aproximadamente, de que se fueron construyendo todas esas instituciones, ¿se imaginan? Entonces, las instituciones perduraron, las tenemos hoy, contratos, obligaciones, sucesiones, es impresionante. Pero ellos van entonces a ponderar mucho la experiencia jurídica. Y entonces lo que van a hacer es decir, la ciudad tiene una serie de costumbres, ¿no? Las ciudades, y tienen estatutos. Eso va a ser lo primordial y después va a venir la aplicación supletoria del corpus juris civilis. Eso ya en sí metodológicamente es un salto donde el derecho tiene una posición muy práctica, ¿no? De experiencia jurídica, que le llama el autor experiencia jurídica. Fíjense, si eso es así en ese momento, estamos en el 1300, entre 1200 y 1300, ya hay una ruptura bastante fuerte y después de eso con las epistemologías anteriores. Déjame terminar, voy a terminar la oración. Entonces, y después de esto vimos el capítulo donde estos mismos comentaristas hacen una construcción de categorías políticas ya, a partir también de la experiencia y de las instituciones románicas, sobre soberanía, sobre representación, sobre el poder, sobre el príncipe, sobre el mandato, ¿no? El mandato que se le da al poder, sobre todo, bueno, todo lo que vimos, ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Sí vimos todo eso ya, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues ya el mundo medieval ha muerto. A ver, no puedo decir que ha muerto, está a mí no me gusta decir esas cosas tremendistas, pero está en decadencia totalmente. El sistema feudal también. En ese momento se están dando todos los procesos ya se ha inaugurado la ruta de la seda. Entonces hay un proceso ya de comercialización entre grandes espacios territoriales y donde entonces el mercantilismo está evidentemente teniendo inicios y desarrollos. Y eso es lo que nos va a llevar, como todo proceso histórico que no dura menos de 100 años, lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, a un proceso cumbre que es entre 1450 y 1700, esos 150 años, o 1550, ese sí, ahí ese momento histórico donde hay un proceso de ruptura con el periodo anterior. ¿Van conmigo? ¿Sigo? Estoy dando un poquito de elementos eh, de históricos, ¿no? Las demás, gracias Brenda por contestar. Y también Josefina que está aquí, su carita. ¿Sí? Las demás, ¿todo bien? Sí, maestra. Sí, profesora. Bueno, entonces, bueno, gracias, muy amable. Gracias, Héctor. ¿Cuál es el proceso de ruptura? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está muriendo? Está muriendo el medioevo europeo como periodo histórico, está muriendo el sistema feudal, y lo que están haciendo es la modernidad como periodo histórico y el capitalismo como sistema económico.
Pero el capitalismo tiene una peculiaridad que no tuvo ni el feudalismo ni la esclavitud, es que se globalizó. La gente habla de globalización a partir de 1980 y 1990, es una falacia. El capitalismo por sí mismo es un acto de globalización en su propio nacimiento. Y el primer gran ejemplo es la conquista de América. La conquista de América es el acto inicial, esta cuestión. A ver, ¿qué estaba buscando Cristóbal Colón? A Josefina lo dijo muy bien el otro día. ¿Qué estaba buscando Cristóbal Colón? Incluso Josefina lo comentó, dijo, ¿por qué? Me diste un elemento que yo casi nunca digo y lo he estado retomando en clase, sobre por qué Cristóbal Colón sale a ver. Por el bloqueo que hicieron los musulmanes del paso que tenía, o sea, de la ruta de la seda, que era marítima. Entonces, el hecho de querer buscar un camino por dentro por tierra les resultaba muy peligroso. Había muchos bandidos y les resultaba mucho más caro. Entonces, eso fue lo que motivó a Cristóbal Colón a buscar una alternativa. Exactamente, para llegar justo a la India A de la China India. y a China. Sí, A todos los puertos estos del sur ahí, de lo que el llamaríamos hoy Mediterráneo. sur. No, pero fíjate, no por el Mediterráneo, al revés, él sale buscando rodear África. Eso es Sí. lo que sale a buscar, a rodear África. El canal de Suez no existía. El Mm. canal de Suez se construyó después, a finales del 19, finales del 19, si mal no recuerdo. Que el canal de Suez es lo que separa África del mundo árabe. Ahora está abierto, ahí se puede pasar, pero eso no existía, era tierra. Entonces, no, como no podías pasar por estos lugares para traer mercancía. Fíjate, en la clase de ayer en la UNAM yo les dije que había leído un texto de un artículo, me gusta leer esos artículos así, son noticias, pero eh, de un barco que encontraron y les dije, no me acuerdo dónde lo encontraron. Y ahora me acabo de acordar, justo en ese mar, que ahora no recuerdo cómo se llama el mar, que está al lado de África, que te separa África de Asia. Nos dijo también a nosotros, maestra. Pues entonces fue a ustedes, no fue a ellos. Entonces, de lleno de vasijas y de porcelana china y de vasijas de la India, hasta de incienso, de depositarios de incienso, de cantidad de cosas que se producían en la India y en China. Porque eso era el tema era el comercio, el tema es el comercio, el tema es la mercantilización. Entonces, ¿a dónde sale Colón? Pues se cae el Imperio Romano Oriental, que es Constantinopla, Bizancio, Estambul hoy, y al caer y cerrar los turcos, los otomanos, toda esa zona, pues tú buscas otro espacio para poder tener comercio. ¿Y a dónde llegas? Pues llegaste a lo que después son las Américas, ¿no? A nuestros territorios. Y no nos descubres, no manches, nos conquistas. Y ahí ¿y qué es lo que está pasando? Eso es un acto completamente globalizador capitalista. El Nos primer, exterminan, maestra. Bueno, bueno, esa es la palabra, indespojan, nos despojan, ¿sí? Nos despojan de recursos, hay que exterminio en fue la determinadas base del poblaciones. capitalismo. Exactamente. El gran despojo. Exactamente. Entonces, aquí es muy relevante que tengamos en cuenta, yo sé que algunos ya leyeron, mira, nos quedan 15 minutos, pero estuvimos conversando de otros temas. La próxima clase sí voy a querer que cada uno, y de los que han leído ya, Josefina, Ricardo, Luis Roberto, los que puedan hacerlo, que vengan con sus datos y me digan, bueno, ¿qué quiere decir, qué quiere decir Bartolomé o qué quiso, bueno, ahorita les voy a dar la orientación. ¿Qué quiso decir Bartolomé o cómo defendió a los indios frente a la conquista, al despojo, a todo esto que nos dice Josefina, al despojo y al exterminio en determinadas tierras, porque en el Caribe nos exterminaron a todos los indígenas. En Mesoamérica no pudieron exterminar a todas las poblaciones porque era una civilización impresionante. Pero, ¿qué quiere decir en materia de derechos la perspectiva de las víctimas, ¿no? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir la resignificación del derecho natural para Bartolomé de las Casas con respecto a la defensa de los indios?
o qué quiere decir más bien el autor. Alejandro Rosillo hace una resignificación de lo que dice Bartolomé. ¿Qué también quiere decir, o cómo se plantea, más que quiere decir, cómo se plantea el tema de la alteridad? Y el último punto es cómo se plantea el humanismo del indio, ¿no? Para argumentar jurídicamente por qué los indios son personas y por qué los indios tienen derechos. Y tienen derecho a resistirse y tienen derecho a ser catalogados como hijos de Dios, con derechos naturales, como personas, luego entonces se pueden resistir y luego entonces también hay que tenerlos en cuenta a la hora de la toma de decisiones. No los puedes despojar como lo estás despojando, ni matarlo como lo estás matando, como si fueran cosas. ¿Se entiende? Entonces quiero que me traigan todo esto para que participen y ahí poderles tomar toda su participación. Pero bueno, voy a seguir con el contexto porque sí quiero terminarlo para que lo tengan y la próxima clase seguimos con estos puntos porque no nos va a dar tiempo, nos pusimos a chismear hoy. A chismear no, hablar también de otros temas que son importantes y son relevantes de la vida cotidiana y política que nos circunda, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto donde la acción como tal de la conquista de América eh, es una acción de globalización, no es que ahí inicie el capitalismo, el mercantilismo ya se está dando, la decadencia del sistema feudal ya existe, lo que pasa con ese hecho histórico es que le pone, como vamos a decir, las bases fundamentales para, con ese hecho histórico, para globalizar una relación mercantilista, comercial mercantilista, que se va a globalizar en el mundo y que tiene como base la explotación. Porque como bien dijo Josefina, el tema es, a lo mejor la intención inicial no era venir a conquistar, pero al interactuar con el otro, al llegar y vernos e interactuar con nuestras tierras, con nuestros recursos naturales, con nuestros grupos poblacionales, lo que hicieron fue un procesamiento, y ahí es donde está todo el análisis que les estoy pidiendo que me comenten en la próxima clase. Un procesamiento de decir qué tierras más fructíferas, qué cantidad de frutas, de flora, de fauna tan bellísima que no tenemos en ningún lugar allá, qué cantidad de oro y plata, qué cantidad de madera, estas personas, y la valoración de las personas, no solo las cosas, sino la valoración de las personas, estos quiénes son, estos son salvajes, estos sacrifican a otros seres humanos, no tienen los mismos dioses que nosotros, son capaces de producir esto, pero estos son salvajes, son cosas, luego entonces podemos conquistarlos, hay que civilizarlos. Esa es la hipótesis, es el trayecto del pensamiento que se da a partir de esa cosa del ego, del conquistador, de la mismidad. La mismidad es que yo me veo como yo veo que el de enfrente es igual que yo, y no, el de enfrente no es igual que tú, el de enfrente es diferente a ti. Y ahí está el concepto de persona, y el concepto de ser y el concepto de persona. La vinculación de la universalidad con la particularidad. El ser es global, los seres humanos, y la persona es individual. Todos y cada uno somos únicos e irrepetibles. Esto es muy importante porque cuando ocurre esto, cuando ocurre justamente ese proceso, entonces es donde se acciona la conquista, al disminuirnos, al jerarquizarnos, al decir que somos menos que ellos, al ellos asumirse por encima de, nos conquistan y arrasan, como dijo bien Josefina. Porque además no solo es un arrasar a nivel de grupo social, es una colonización política, económica, pero también del ser y del saber. Hablamos español, tenemos la religión católica fundamentalmente. Es terrible también la imposición, aunque hoy nos encanta el español y tengamos toda esa cultura, y la imposición también del derecho. Nos impusieron todo, todo. No, fue una imposición política, económica, cultural, que se le llama una colonización del poder, del ser y del saber. Así se llama. Así se llama. Nos colonizaron no solamente el poder, sino también el poder sería económico y político. El ser es nuestra identidad y el saber es cómo conocemos, qué lenguaje tenemos, qué cultura tenemos, y nos las fueron imponiendo. ¿Se entiende, chicos y chicas? Esto es muy importante.
Entonces, desde ese ámbito, evidentemente, si tú miras lo que ya leímos y vas a leer a Alejandro, tenemos dos ámbitos, dos niveles de análisis. Uno es el que ya hicimos de diferentes formas de construir la filosofía, y otro es otra cosa, que es que, por ejemplo, Tamayo, desde el punto de vista histórico, desde donde él escribe, él sigue después el curso en Europa, y no viene a esta realidad que es la modernidad temprana, sí, o la trata como la escuela de Salamanca, única y exclusivamente. Cuando los autores tradicionales de filosofía tradicional eh, miran después de Bartolo de Sassoferrato, ¿qué viene después? Ah, la escuela de los humanistas. ¿Y de quiénes son los humanistas? La escuela de Salamanca. ¿Y dónde está Salamanca? En España. ¿Y qué dijeron? Ah, pusieron la base del derecho internacional público, comentaron tal cosa, Domingo de Soto, Ginés de Sepúlveda, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, y jamás hacen un análisis geopolítico y de totalidad social del tema. Se quedan en que, bueno, sí tuvo que ver con los procesos de conquista, y te dan todos los argumentos analíticos. Y de pronto tú dices, bueno, y no podemos saber qué pasó con el derecho en otras latitudes o expresiones. Y justamente este texto lo que te da es una interpretación diferente de la época y te dice, a ver, estamos en un proceso de la modernidad, nace la modernidad, por eso le llaman modernidad temprana, porque es la primera fase de la modernidad, que son los primeros 200 años, nace apoyada en este gran hecho histórico que es la conquista de nuestros pueblos, de nuestro continente, porque acuérdense que la conquista empieza en América, Mesoamérica, las Antillas, y viene España y Portugal conquistando todo, y también empiezan a conquistar una parte de África, sobre todo la del Atlántico. Si ustedes van a Angola, va al Atlántico y hablan portugués, eran los portugueses. Y también después vienen los ingleses hacia la zona de América del Norte, pero ya un siglo y medio después, a mitad de 1600. Y arrasan con las poblaciones originarias de América del Norte, arrasan con ellos. Entonces, ¿por qué decimos que es el inicio del capitalismo? La esencia del capitalismo es inicialmente, el capitalismo no puede existir sin colonización, es lo que quiero que entiendan. No es un tema solo de globalización, sino la base para existir y para expandirse es la colonización, porque es el momento de la acumulación originaria del capital. El capitalismo no es solamente una fábrica que nos paguen menos como asalariados, todo este tema que expliqué antes. No, el capitalismo en su desarrollo primero tiene una fase mercantil y es la fase de acumulación originaria del capital. ¿Qué implica esto? Centros y periferias, para que entiendan también las categorías que el autor está usando. ¿Y quiénes son los centros? Pues Europa, España, Holanda, que es el primer gran centro hegemónico, después con conquistas militares, que después también van en América, en Europa, también conquistando espacios y predominando, y también por el factor económico y la tecnología. Entonces, eh, ellos son el centro hegemónico. Ellos son un centro hegemónico de dominación militar, política, económica, y el elemento inicial del desarrollo del capitalismo necesitas, por encima de todo, necesitas eh, colonizar. ¿Qué haces en la colonia? Pues despojar de recursos naturales y apropiarse de la mano de obra barata. Incluso una mano de obra que no solo es barata, sino que la haces esclava o servidumbre. Pero todo eso está dentro del sistema capitalista. No crean que eso no es sistema capitalista. Eso es parte del sistema, de su sistema global de desarrollo. Y necesitó 200 años de desarrollo justamente para llegar a ese capitalismo que conocemos más latente, que es el industrial y que tiene que ver con las fábricas, la explotación del proletariado, ese proletariado, burguesía, etc. Necesitó primero todo ese desarrollo y todo este proceso que estamos hablando. Otro tema importante, ¿cuáles son los otros dos procesos de ruptura en ese momento? No les voy a hacer preguntas porque tenemos un poquito de tiempo. Es la reforma protestante, que implica que justamente la Iglesia como institución política de pública eh, eh, ahora te comento, Alex. Holanda es el otro.
es la iglesia con la iglesia pierda la hegemonía y, y el poder económico y político que tenía hasta ese momento. ¿Cuál es el factor realmente que hace que la iglesia lo pierda? Pues sus propios feligreses, a partir de todo lo de Martín Lutero, toda la crítica luterana, también Calvino, después Tomás Munzer, toda una serie de actores dentro de la propia iglesia que dicen, pues el mensaje de estos no envían ningún mensaje, el mensaje real de la religión íntimo, personal, de salvación personal, el mensaje de Dios no lo tienen realmente. Esta gente se están dedicando a tener poder económico y político. Y está criticando la institución eclesiástica, no la religión, está criticando a la institución como mediadora de la religión. Y hacen que se provoque un proceso de ruptura tan grande que se creen nuevas iglesias, nuevos grupos de feligreses dentro del cristianismo, pero que se separan de la Iglesia Católica. Esto hace perder con mucha fuerza el poder a la Iglesia como centro hegemónico político que había sido hasta ese momento, y hace que entonces se centre el poder político en el nuevo Estado moderno, que es ese Estado que centraliza el poder. Los que pasaron conmigo teoría del Estado saben muy bien estos temas, que pasaron conmigo teoría del Estado, que es un Estado que centraliza el poder, que lo tiene en el centro, que tiene un territorio, un ejército y una burocracia, que es el Estado moderno, y que el primer Estado moderno es el Estado absolutista. ¿Está bien? Y ese Estado absolutista, ¿quiénes son? Pues el primer Estado absolutista moderno es el Reino de España, justamente el Reino de Castilla y Aragón, que es el que sale, el que está conquistando, ¿no? Es el primer Estado absolutista con todas sus bastantes configuraciones claras. Y de ahí le sigue el propio Portugal, Francia, sobre todo esos espacios son los que se vuelven más bien estados absolutistas, a diferencia, por ejemplo, de Italia, que eran repúblicas, muy vinculadas al tema romano. Y el otro proceso importante es el proceso del Renacimiento, ya para cerrar, que es un proceso cultural e ideológico de la época que implica no solamente un tema estético de retomar toda la filosofía grecolatina, por ejemplo, la racionalidad, el empirismo como el centro del debate de construcción del conocimiento, sino también del debate de la racionalidad y el empirismo como centro de la construcción de todo, desde una pintura, la plástica, por eso se retoma todo la estética grecolatina, todo esto, desde la plástica, las pinturas, todo, pintar la realidad como es, etcétera, sino también desde el punto de vista de la construcción del conocimiento. Por tanto, no solamente en el Renacimiento vamos a tener una influencia en las artes, en las humanidades, sino también en la ciencia. Y ahí es donde se crea la revolución científica. La revolución científica, donde surge la revolución científica con Copérnico, Galileo, toda la tradición galileana que estuvimos dialogando en la unidad 1, donde la racionalidad y la empiria son fundamentales. El uso de la razón y la experiencia son fundamentales para construir el conocimiento. Esos tres elementos se van uniendo, todos estos elementos, renacimiento con revolución científica, reforma protestante de la iglesia y todo el tema de la globalización, la expansión global del capitalismo, se van uniendo y te están haciendo, está surgiendo un nuevo periodo histórico del mundo, que es la modernidad, y justamente en ese periodo histórico del mundo, nuevo del mundo, que es la modernidad, hay una transformación, una ruptura del sistema económico, político, social, en el cual no solamente, vayan pasando listas, y por favor, no solamente eh, eh, propicia nuevos horizontes filosóficos, la modernidad en sí ya propicia un nuevo horizonte filosófico, nuevos horizontes filosóficos, pero fíjense, el derecho siempre va un poquito detrás. En este sentido, lo que estamos leyendo con Bartolomé es una mezcla del horizonte filosófico anterior resignificado. El horizonte filosófico escolástico con una nueva resignificación en función del derecho por el nuevo contexto histórico, dado a la nueva experiencia, el nuevo contexto histórico. Luego entonces genera otro tipo de escuela del derecho, otro tipo de escuela del derecho. ¿Está bien? Entonces yo quería comentarles todas estas cosas antes de abordar a Bartolomé. Les pido encarecidamente que el lunes
vengan con las lecturas hechas y enfaticemos sobre todo, no la biografía de Bartolomé ni nada de eso, ¿qué plantea el autor con respecto a esta percepción acerca de lo jurídico? ¿Qué cree Bartolomé acerca de cómo él se ubica para percibir a los indios, que es la perspectiva de las víctimas? Eso es una posición epistémica, desde dónde me ubico para construir, para decir lo que pienso, ¿no? Y construir un conocimiento. Y después los dos puntos es cómo concibo el derecho natural, los derechos naturales, cómo concibo al indio como un ser otro, no mismo, de la alteridad, y cómo concibo su humanidad, su concepto de humanidad, que es lo que me sirve para entender y pensar otras formas jurídicas y una escuela diferente, que es la denominada el justnaturalismo práctico, desde la praxis. ¿Está bien? Bueno, el lunes cerramos esta unidad. Y ahora sí, este fin de semana, estos días prometo ya avisarles por lo menos del primer examen, ¿vale? Vamos a ir cerrando ya. Bueno, les mando un abrazo, un saludo, ya se acabó la clase. Que Disculpen tengan mejor salud todos. Buenas tardes. que no pregunté mucho porque estuvimos chachareando bastante. Y la próxima clase van a hablar ustedes fundamentalmente, ¿vale? Pasen lista, por favor. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Los compañeros, cuídense mucho.